Pues bien amigos, realizando el video tutorial anterior de cómo transmitir de OBS hacia Facebook con todas las configuraciones y ajustes que nos pide Facebook y todo lo que configuramos en OBS, pues he decidido también hacer uno para YouTube, porque ¿por qué solo hacerlo para Facebook y no para YouTube? Pues por eso, en este video tutorial te voy a enseñar cómo transmitir desde OBS 2803 hacia YouTube, que realmente es algo simple, pero que muchos de ustedes no saben. Aparte de eso, durante el video estaré dando un tipcito que de pronto también les puede servir. Así que bueno, mejor dicho, no se lo pierdan. Nos vamos entonces después del patrocinador. Hey, tú eres youtuber, influencer o gamer. Te cuento que existe una excelente herramienta para mejorar tus directos. En On3D, una de las tiendas virtuales online más grandes del mundo, seguro vas a transformar tu stream a un nivel muy profesional. En esta plataforma puedes encontrar una gran cantidad de overlays, emoticones, alertas, paneles, escenas animadas, widgets de calidad y todo totalmente personalizado a tu necesidad y gusto. Cualquier diseño es muy fácil de instalar en tu OBS. Hey Dani, ¿de verdad esto es en serio lo que me estás diciendo? ¿Puedo tener todas estas opciones para mis directos? Pero, ¿y el precio no es costoso? Amigo, en On3D los precios realmente son súper económicos. Además podrás usar el cupón DanielMonsalve90 o el enlace que está en la descripción para recibir el 50% de descuento en tu compra dentro de la plataforma. ¿No es genial? ¿Qué esperas? No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D. Links en la descripción. Y antes de continuar amigos, recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve, el líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa y en esta noche con esa luna hermosa desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Pues bien amigos, es muy importante tener en cuenta la configuración que nos pide YouTube para que nosotros hagamos una transmisión. Si ustedes se dieron cuenta en videos anteriores, por allí arriba, yo estuve explicando qué requiere Facebook, qué requiere YouTube o qué requiere solo Facebook para hacer una configuración, ¿no? Entonces, vamos a ir aquí. Yo les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción donde vamos a tener esta opción, esta página de la configuración de la tasa de bits y resolución de codificación en vivo para YouTube. Así que en este caso hay varias opciones. Si tienes la opción de transmitir a 720 por tu cámara, por tu internet, pues acá lo vas a buscar. Si puedes transmitir a 1080, si puedes transmitir a 2K o 3K o 4K o 5K. Entonces, bueno, yo voy aquí a escoger en este caso a 1080p, que es lo que normalmente yo manejo, porque eso es lo que me sirve a mí en internet, porque eso es lo que me sirve a mí en las cámaras, porque eso es lo que me sirve a mí en mi equipo. Bien, entonces en 1080p tengo que tener en cuenta que mi resolución base va a ser 1920 por 1080, ¿cierto? Y que aparte de eso mi rango de bits como tal el bitrate va a ser de 3000 a 6000 kbps. Que esto yo ya lo expliqué en un video que también se los voy a dejar por allí arriba para que vayan y lo chequen, lo puedan ver. ¿Listo? Teniendo en cuenta también que aquí en la parte de abajo dice que el codificador será CBR, que en este caso la tasa de muestreo será en 44.1 kHz o 44.000 Hz y la tasa de bits de audio será en 128 en estéreo. ¿Listo? Esto es uno de los ajustes que de pronto YouTube en este caso nos está solicitando para cada uno de nosotros. Así que esto lo vamos a plasmar en nuestro OBS. Vamos a ir aquí a nuestro OBS 28. ¿Listo? Y aquí en los ajustes de OBS vamos a ir aquí a la parte de video donde nos está solicitando que sea 1920 por 1080. ¿Listo? Como siempre les digo yo, lo ideal amigos es que la resolución de base con la resolución de salida sean las mismas. Miren, no lo aconsejo solamente yo, lo aconsejan directamente desde OBS. Y aparte de eso, si tú lo analizas y tú pones aquí un ojito un poquito más, aquí dice que el filtro de escala por esas dos resoluciones estar igual, las resoluciones coinciden y no se requiere reducción de escalas. ¿Sí lo ves? Entonces, realmente OBS te está diciendo ahí cómo es. Aquí los valores, vamos entonces a 30, ¿listo? Porque mi cámara pide 30, porque pues en este caso está bien para llevar a YouTube, pero si tu cámara hace 60 fotogramas por segundo, pues envíale entonces fotogramas por segundo a esto.
Bien amigos, entonces ya teniendo esta parte aquí, vamos a ir aquí a la salida, ¿listo? Vamos a tenerlo en avanzado y aquí en avanzado, entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar mi codificador, que en este caso recomiendo y ojalá pueda ser así que tenga una tarjeta gráfica. Yo tengo una GTX 1650 de Nvidia, ¿listo? Entonces yo la selecciono, miro que mi pista 1, ¿por qué? Porque sobre mi pista 1 es donde va a salir todo el audio amigos, o sea, en esta parte de aquí. Si yo me voy a los tres punticos, voy a propiedades avanzadas y voy a poner esto bien amplio aquí, nos vamos a dar cuenta que aquí en la parte derecha, todo esto me está diciendo, por ejemplo, aquí, que mi mixer está saliendo sobre el canal 1 y que el audio escritorio no va a salir, que la cuenta regresiva no va a salir, que la música SP no va a salir, que el VLC no va a salir. No, cuando yo quiero que en mi streaming salga todo lo que yo monte en OBS, debo tener en cuenta que siempre debo estar seleccionada la pista 1 porque eso es lo que le estoy configurando en este caso aquí en los ajustes de mi salida ¿qué? De OBS, ¿listo? Siempre debe ir sobre el canal 1, ahí en los ajustes de configuración, lo que ustedes quieran que salga, ¿no? Como tal, que si tienen música, pues va sobre la pista 1 en este caso, ¿listo? Aquí esta parte muy importante, control de frecuencias, YouTube nos dijo que era CBR, ¿listo? Entonces yo lo voy a configurar en CBR porque aquí está diciendo que eso es lo ideal, Constant Bitrate, ¿listo? Tasa de bits entre 3000 a 6000 kbps. Esto depende muchísimo de su vida de internet, de su subida de internet en este caso. Entonces, si usted tiene aquí 2 megabits por segundo, pues posiblemente no va a poder hacerlo con 2 megabits, o sea, 2000 kbps. ¿Listo? Entonces, por eso yo siempre recomiendo, ojalá tengan 10 megas de subida, 10 megas de subida, ¿listo? Para que en este caso puedan hacer una buena transmisión y que esas 10 megas ojalá también sean dedicadas, porque muchos de nosotros en la iglesia, por ejemplo, tenemos conectada la alabanza y está el de audiovisuales y está el celular de tin, de tan, y cuando uno va a mirar el tráfico de subida, pues realmente no son los 10 megas y empieza a fallar el streaming o nos toca entonces entrar al modem y cortar varios equipos, hay varias Mac que aparecen ahí, corte y corte, corte para poder tener ese tráfico de 10 megas dedicados para nuestra transmisión. Así que bueno, recomendamos aquí 3000 kbps. El intervalo de fotogramas lo vamos a dejar en 2 segundos. El preajuste o el preset lo vamos a dejar en calidad. ¿Listo? El perfil lo vamos a dejar en main. Y todas estas configuraciones usted también las va a hacer. No solo lo que yo le esté diciendo aquí. Pruébelo. Hágalo, póngalo a prueba, porque lo que yo le estoy diciendo aquí es lo que de pronto yo vivo día a día, pero puede ser que su máquina sea mejor que la mía o puede ser que su máquina sea peor que la mía. Entonces, esto realmente es una configuración base, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo aquí de esta manera. El Physical Visual Tuning lo vamos a seleccionar, lo vamos a dejar prendido también y el máximo de B-frames lo vamos a dejar en 2. Toda esta parte, si usted quiere conocer un poquito más, ¿cierto? De esta parte de acá, pues le recomiendo que vaya y vea ese video que está aquí de cómo transmitir desde OBS 28 hacia Facebook y hacia YouTube. Eso va a estar buenísimo. Entonces, esta parte ya la tenemos configurada ahí. Ahora, lo que dije en el video anterior en la parte de avanzado. Si ustedes van a hacer una transmisión, en este caso, lo ideal sería dejarlo en NV12, ¿listo? En NV12. Y aquí lo vas a dejar en 709. Y aquí lo vas a dejar limitado y esta parte del nivel de blanco lo vas a dejar tal cual, ¿listo? Ahí puedes hacer una buena transmisión. Con esto, así puedes enviar una transmisión estable. Ahora vamos a darle aquí, en este caso, aceptar y vamos a ir a nuestro YouTube. ¿Qué vamos a hacer en YouTube? Debemos tener un YouTube Studio en este caso y dentro de YouTube Studio vamos a darle aquí crear y vamos a decirle transmitir en vivo. En transmitir en vivo nos va a llevar a nosotros aquí a esta plataforma. Aquí estoy en administrar porque desde aquí es donde viene el tipcito. Desde aquí yo puedo programar transmisiones para que inicien tal día. Bien, para que esa transmisión de pronto inicie este domingo, para que inicie este viernes, para que inicie el otro domingo. Todo lo puedo hacer desde acá. Le doy programar transmisión. Le pongo aquí que en este caso sea software de transmisión y me va a decir aquí, en este caso, si yo ya he hecho una transmisión, ¿cierto? Me va a decir aquí, pues, si yo quiero tomar la misma o si quiero tomar otra, una nueva como tal. Y desde aquí yo empiezo a configurarlo. Pero aquí en la parte de transmitir, amigos, en este caso es de pronto si ustedes quieren transmitir ya directamente, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden, por ejemplo, editar. Pueden editar esta parte de acá.
muy importante. Entonces pueden editar aquí, editar, y le pueden poner prueba audio dividido, por ejemplo. Aquí puedo poner mi descripción. Aquí puedo poner, en este caso, si quiero que la transmisión sea pública, que pues eso sería la ideal, que sea público. Si es no listado, es porque en este caso solo lo van a poder ver las personas que tienen el link. Si es privado, pues solo lo vas a poder ver tú, y si es para miembros, pues solo los miembros, ¿no? Entonces en este caso vas a dejarlo como público. Ahora, teniéndolo como público, vas a seleccionar personas y blogs, en este caso en la categoría, vas a poner tu miniatura, si en este caso tienes una imagen de miniatura que sería lo ideal, y lo vas a dejar en esta manera por acá, todo esto configurado así tal cual. Bien, le vas a dar entonces aquí en este caso ya guardar, y aquí ya lo tienes, digamos, en este caso ya configurado. Ahora, en la parte de abajo normalmente tenemos una clave de transmisión. Esa clave de transmisión, amigos, siempre debe ser también oculta. Esa clave de transmisión no se la deben dar a nadie. Esa clave es intransferible, amigos. Es como la cédula, uno no se la va a nadie. Bien, ahora, esta clave de streaming y esta URL de transmisión como tal es lo que nos ayuda a nosotros para hacer una transmisión desde OBS. En OBS, cuando tú pones en el servidor, vamos a ir aquí a OBS, vamos a ir a ajustes, y aquí en los ajustes vamos a ir a emisión. Aquí ahora lo que vas a seleccionar en vez de Facebook va a ser YouTube, RTMPS. Y aquí él te va a decir a cuál quieres apuntar, al primario, al backup, al primario YouTube, a no sé qué. Entonces yo le pongo siempre el primario. ¿Listo? Siempre lo dejo como primario y le pongo acá usar clave de transmisión. Entonces, miren lo chévere de esto, que ustedes solo le dan copiar, ¿listo? Copiar, y ya él copia. Si ustedes quieren restablecer esa clave de transmisión, la pueden restablecer para que nadie se la copie. Y ustedes van aquí a esta parte y borran esos punticos de ahí y le dan control V y le dan aplicar y aceptar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Yo voy a enviar esta cuenta regresiva nuevamente, ¿listo? Ahí ya tenemos esta cuenta regresiva. Vamos a decirle iniciar transmisión. Está conectando. Evaluamos que en este caso esté ya en color verde, que quiere decir que ya está enviando en este caso señal nuestro OBS a 30 fotogramas por segundo a 3000 kbps, y en este caso mi CPU está en 11. Esa CPU es la CPU o procesamiento de OBS, no es la de su computadora. Si yo me voy aquí para YouTube, en este caso ya estoy en vivo y en directo. Miren que aquí ya me está diciendo que tengo una conexión excelente. ¿Listo? Y aquí ya me dice finalizar transmisión. O sea, yo ya envié como tal ese streaming. Yo ya estoy en vivo y en directo. Bien, así de fácil, amigos. Es como nosotros lo podemos hacer. Aquí pues en algunos casos saldrá el estado de la transmisión. Aquí de pronto saldrá si la transmisión tiene problemas de pérdidas, si el tema de codificación de audio no es el correcto, si está perdiendo paquetes. Y cuando ustedes siempre estén haciendo una transmisión, échenle un ojito a las estadísticas. Aquí está, para ver de qué manera se están comportando su transmisión. Esto es tan importante y muchas veces no lo tenemos presente. Aquí yo estoy en vivo, pero acá me está diciendo la salida de datos que es de 26 megas, mira, 26 megabits. ¿Sí ves? El bitrate 3000 kbps, que fue lo que configuramos. En ese caso está así, listo. Y los fotogramas perdidos pues dice 0. Arriba el disco debe decir 0. El uso de memoria debe decir 0. Y de esta manera es como también nosotros podemos estar pendientes de nuestra transmisión. Y bien, así de fácil, amigos, es como nosotros podemos transmitir desde OBS 28 a YouTube. ¿Listo? Que también es muy fácil, amigos. Así que espero que les haya gustado este video tutorial. Es un recorderis para algunos y es algo nuevo para otros. Así que espero de verdad que les haya gustado. Aquí abajo en la cajita de comentarios lo que tengan de dudas, preguntas o inquietudes, videos nuevos también que de pronto quieran. Y también les invito a que si les gustó este video, que ojalá que sí, le des un gran like. Te suscribas aquí abajo, actives la campanita, compartas este video a todos tus amigos y sigamos aprendiendo en la comunidad de este canal de Daniel Monsalve. Así que les envío un fuerte abrazo, amigos, desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Chao, Pingüín.